en análisis de comportamiento fue la diferencia entre Darwin y Lamarck, ¿sí? Darwin habla sobre adaptación, variación y selección, entre ellas selección natural y selección sexual. Espera que me... Ahora sí. También habla sobre analizar la población, y la evolución es lenta. La evolución se da al azar. No es cuestión de que sobrevive el más fuerte. No es que sobrevive el más fuerte, sino que la evolución es cuestión casi de suerte. Para Lamarck era lo contrario. Digamos que acá me descaché. Primero es Lamarck, después Darwin. Pero pues se entiende, ¿no? Acá analiza la unidad. Lo que puse en morado fue, digamos, los conceptos que más diferencia entre Darwin y Lamarck, ¿sí? Darwin dice que analiza la población, Lamarck analiza la unidad. Dice que la evolución es inmediata, Lamarck dice que la evolución es lenta. Y también habla sobre caracteres adquiridos, el uso y desuso, y evolución por necesidad. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Conceptos, pues, que ya hemos visto. Sí, sí. Listo. Entonces, principalmente estamos viendo el comportamiento más conductual, porque la profesora nos recalcó mucho lo que es el estímulo y respuesta, o estímulo y conducta, donde el estímulo son los elementos del ambiente acorde a la biología del organismo, ¿sí? O sea, no todos los elementos que hay en el ambiente son estímulos. Son estímulos aquellos que interactúan con el organismo, ¿sí? Igual respuesta es lo que causa la consecuencia del estímulo, ¿no? Y pues, si digamos les preguntan si no está estímulo y respuesta, debe estar estímulo y consecuencia, o ambiente y organismo. Estímulo, como dije anteriormente, no todos los elementos naturales generan respuesta. No se puede considerar estímulo. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo? Por ejemplo, a una chica está rodeado de miradas de manes, ¿sí? Y sin embargo, a esta chica solo le gusta un hombre. Entonces, los hombres de su alrededor no son estímulos para ella porque no les interesa. No interactúa con ella, con el organismo. Solo le importa el estímulo, un estímulo específico que es el hombre que le gusta. Esos son ejemplos de estímulos de fenómenos en el ambiente que no podemos captar. Por ejemplo, la luz ultravioleta, el sonido baja frecuencia, que se lo puede escuchar, por ejemplo, otros animales como los perros, y las ratas con los colores. Las ratas ven en blanco y negro. Todo depende del umbral absoluto de un animal para generar una respuesta, ¿sí? El umbral absoluto es digamos que la mínima intensidad que debe tener un elemento para que nosotros generemos una percepción de eso, ¿sí? Ahora sí, empecemos con lo bueno. Entonces, acá se me pasó una. Listo. La profesora hablaba sobre el aprendizaje.
Entonces dice que es un cambio de comportamiento, de adquirir o eliminar, ¿sí? Adquirir, por ejemplo, adquirir habilidades matemáticas o eliminar un comportamiento tóxico, ¿sí? Acá sería una cascaritas que les dejé, que el aprendizaje no es un cambio de la conducta como tal, sino es un cambio en sus propiedades de dimensiones. Digamos que sí, efectivamente podemos decir que el aprendizaje es un cambio del comportamiento, pero si tuviéramos que elegir entre dos respuestas, entre esta y entre la tercera, pues nos quedamos con la más completa, ¿no? Que no es un cambio de comportamiento como tal, sino de sus propiedades y dimensiones. Y el aprendizaje, se me olvidó colocar ahí, es duradero, ¿sí? Si realizamos un cambio que solo es el momento, por el momento, no cuenta como aprendizaje. Por ejemplo, podemos tener atención a esta tutoría, pero si esto se queda en nuestra memoria a corto plazo, entonces no lo voy a aprender porque no va a ser duradero el conocimiento adquirido. Ahora bien, estas son las dimensiones más comunes. Cuando hablamos de la latencia, hablamos entre estímulo, tiempo y respuesta, sí, entre el tiempo que sea entre estímulo y respuesta, sea pues la frecuencia, que la frecuencia debe ser X o Y acción, la duración de cuando se termina esperen un momento que me llamo, que me escribió una compañera. Ay, Dios mío. Este comportamiento. María Camila Méndez. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Podemos, la latencia que vamos a observar es el tiempo que sea entre estímulo y respuesta de cuando Mario golpea un bloque. También la frecuencia va a ser cuántas veces golpea Mario un bloque. La extensión, pues, la duración del juego. Y la intensidad sería más un poco subjetivo, ¿no? Pero sería qué tal experto o no experto es el jugador. Y ocurrencia, podemos ver, no sé, si pasó el nivel, si sí o no pasó el nivel. Entonces comencemos. Eso. Entonces, pues, hagamos el ejercicio. Digamos, Andreita, ¿cuál es el tipo de latencia de golpear el bloque? ¿Cómo así latencia?
Latencia O sea, el tiempo de... por ejemplo, latencia ¿Sí? puede, cuando hablamos de golpear el bloque, sería el tiempo de cuando el barrio está debajo de la caja y, y cuando salta a pegarle. Entonces Ah, sería pero eso es... como un segundo, Dime. ¿no? Sí, exacto, son Sí, un segundos. segundo. Pero eso también puede variar porque por lo general él salta, Claro. él no siempre está debajo de los larillos o cuando vaya a saltar, sino que está como diagonal, entonces hace un salto y no es un segundo, puede ser un segundo y medio o así. Eso depende de lo que vamos a hablar más adelante sobre las definiciones operacionales de cómo evaluar un comportamiento, ¿no? Entonces, Dale. la frecuencia, ¿cuántas viste? ¿Qué Vi golpe? 6. ¿Seis? Pongamos que Ujú. seis. Dio más, pero pues pongamos que seis. Duración, pues acá duró, ¿cuánto? 58 segundos. 58 segundos. Ay, segundos. Bueno, el caso. Ah. Intensidad, por ejemplo, Natalie, subjetivamente, ¿qué crees? ¿Cuál es el nivel del jugador? De una escala de 1 a 10. Bueno, pues podríamos decir que tú decías que dependía si pasaba el nivel o no, ¿no? Ujú. Entonces, pues pasó el nivel, yo pensaría que puede ser experto, pero bueno, no sé qué otra. Podemos decir que 10. Sí, porque no, digamos, no se detuvo ni nada, fue a la fija, ¿no? Y la ocurrencia, sí pasó el nivel y no, entonces sí pasó el nivel. Ahora, ¿qué puede variar acá? Digamos que la latencia y la duración puede coincidir. Por ejemplo, si pongo la duración de golpear un bloque, entonces se me ocurrió, bueno, sería más o menos, pongámosle un segundo y medio, ¿sí? Son cambios ¿qué? Muy difíciles de observar. Pero acá hay otro ejemplo donde podemos evidenciar efectivamente la diferencia entre latencia y duración. Y ahí llegó la meta. Entonces, acá latencia es básicamente el tiempo entre el estímulo y respuesta. El estímulo puede ser el disparo y la respuesta es correr, salir corriendo, ¿sí? El tiempo debe ser un segundo. Pero la duración es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es cuando estímulo, respuesta y tienen que terminar la respuesta, ¿sí? O sea, cuando es que ella termina la respuesta, cuando llega a la meta. Más o menos es en el minuto 17 segundos, ¿sí? 17. ¿Por qué? Porque la duración es tengo que es cuando el estímulo y la respuesta terminan, mientras la latencia es el intermedio. ¿Cuánto, cuánto es entre el estímulo y la respuesta? Por eso está en la mitad y ese está al final. A ocurrencia podemos decir, ¿llega a la meta? Sí. Si midimos la cantidad de intensidad de la chica, de la que ganó, podríamos decir que un 9, porque digamos que la niña ganó por mucho ganó la carrera, ¿no?
Y la frecuencia, ¿cuántas veces corrió? Pues una. Solo una vez corrió porque pues era solo una prueba. Y ya finalizando, pues básicamente los conceptos básicos que estoy seguro que van a salir, ¿sí? Son la observación, registro de comportamiento, confiabilidad, validez. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso, pero pues ahí están definidas. Es importante porque si has visto que varios se confunden entre estas dos, pero digamos que la diferencia significativa es que la operacional dice cómo medir y la tipográfica es el paso a paso, cómo lo ejecuté, cómo lo medí, cómo lo ejecuté y cómo se define de manera teórica, ¿sí? Ya sea una definición de la RAE, de un diccionario o de un autor, ¿sí? Digamos como ¿Puedes repetir la diferencia? sí, la operacional es cuando es medir, ¿sí? Cuando te menciona este comportamiento lo vamos a medir mediante la frecuencia. Esto va a ser operacional, medición. Topográfica es la ejecución. ¿Cómo ejecuto el comportamiento? Por ejemplo, tomar sopa. Entonces, alzo mi brazo, la extiendo hasta la mesa, cojo la cuchara, la subo, la bajo, recojo la sopa y con mi brazo llevo la cuchara a la boca, ¿sí? Es como el paso a paso. Y la conceptual es básicamente una definición de ¿qué? De diccionario o de a un autor que diga, digamos por ejemplo, cuando hablamos de comportamiento, la profesora mencionaba que hay diversos significados y que varían según el autor, ¿no? Entonces, esos significados hacen parte de una definición conceptual, sí, porque es pura teoría, puro teórico. Y estos dos ya se usan más para experimentación. ¿Listo? Digan sí. Sí, bien. Listo. Entonces, Y digamos que yo no creo que pregunten esto. ¿Por qué? Porque no estamos en psicobiología, sino en análisis del comportamiento. Entonces, todo lo que van a preguntar fijo va a ser desde estímulo y respuesta hasta acá. Me faltó agregar un tema, se me olvidó, que era la diferencia entre continuidad y contingencia. Estoy seguro que van a salir como dos preguntas de estas dos. La continuidad en un comportamiento es cuando el estímulo y la respuesta se genera en el mismo espacio y tiempo. La contingencia es la relación entre estímulo y respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de contingencia siempre va a haber una relación de dos. O bueno, depende del ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, si digamos que voy a ver un ejemplo como yo le muestro a mi mamá mis malas calificaciones. Mi mamá me pega. Yo lloro porque me pegó y mi mamá me pega por segunda vez, ¿sí? En esa contingencia hay dos estímulos y dos respuestas.
Un estímulo es que mi mamá observó mis notas. La respuesta de mi mamá es que me pegó. El estímulo mío es llorar y la respuesta de mi mamá sería pegarme nuevamente. ¿Sí? Entonces siempre es importante, porque normalmente en los parciales sale esas preguntas de que te ponen un enunciado de un caso natural cotidiano, y tú tienes que desglosar analíticamente cómo se mide el comportamiento y esas cosas. Listo, 20 minutos. Perfecto. Entonces ya iniciamos con el cuestionario. Ya no hay respuestas. Bueno. Entonces, yo voy a decir la pregunta, por qué no es esa, por qué no es esta, por qué es esta. Y cualquier duda, pues me interrumpen y me dicen, porque pues yo no estoy viendo el chat. Entonces cualquier cosa me interrumpe. Entonces, uno de los aportes más destacados del Darwin con respecto a la evolución fue la idea de continuidad entre individuos, ¿no? Porque Darwin habla, como dijimos en la exposición, en la PowerPoint, él habla sobre población. Individuo es la marca. Adaptación del ambiente de la evolución, a la evolución. No. ¿Por qué? Porque como vimos en la diapositiva, Lamarck también habla sobre adaptación del ambiente. Eso, Lamarck también habla sobre eso. Paso de diferencia de clases a diferencia de grado. Acá la profe nos hablaba que antiguamente entendíamos la evolución con diferencia de clases, ¿sí? Como el ser humano, un ser superior que está por encima de la cadena alimenticia. Pero ya con Darwin vimos que no hay una pirámide, nosotros somos animales, hacemos parte del flujo alimenticio, no somos más ni menos. Y también pues con lo respecto a los otros animales, a otros animales pueden tener diferentes características, diferentes capacidades, pero en términos de si uno está más evolucionado que el otro, eso que decir que el hombre está más evolucionado que los animales es una falacia, es algo erróneo. Listo, la teoría de evolución de Darwin y Wallace horizontales, que habla difusión especies en el mundo. Difusión significa dispersión de especies en el mundo, ¿sí? Una visión autogenia del mundo, no, porque autogenia es de ¿qué? De Lamarck. Onto significa... No entendí por qué es la primera. ¿Esto? Porque cuando hablamos de difusión, sí, hablamos de dispersión de especies, ¿sí? Hablamos de variedad de especies. Lo contrario con Lamarck, que Lamarck hablaba de una especie. Su ejemplo más destacado era las jirafas, y ahí se quedó, ¿sí? Pero Darwin y Wallace hicieron experimentos con diferentes especies, observaciones con diferentes especies. Entonces esa es la gran diferencia. Autogenética nada que ver. Genética todavía no lo vemos hasta neodarwinismo. O sea, Darwin y Wallace ya se murieron. Las especies evolucionan por herencia como una línea horizontal. No, eso era una cáscara. Porque cuando hablamos de herencia, hablamos de Lamarck. Porque el ambiente influye en la evolución. Digamos que sí es verdadera, pero Lamarck también hablaba de eso, que el ambiente influye en la evolución.
también es de Lamarck. La teoría de evolución de Lamarck pues era la más larga, la de vertical, que decía que la evolución se adquiere en generación de generación, ¿sí? Como una pirámide, papá, hijo, papá, hijo, papá, hijo, papá, hijo. Era vertical, como una columna. ¿Cuál fue el mayor error en postular de Lamarck? El mayor error es la evolución en la ontogenia. El onto significa ser, o sea, individuo. Ese fue el mayor error. La filogenia es Darwin, cuando habla de población, ¿sí? Podemos relacionarlo como filogenio, me suena a filosofía, y filo significa amor o amante, ¿sí? Entonces no pueden jugar con ese concepto como para que quede más claro. Y otro es pues el ser, un individuo. La evolución de especies a corto plazo esta era una cáscara a corto. En la evolución es de especies es de Darwin, pero a corto plazo es de Lamarck. Evolución individual es de Lamarck, a largo plazo es Darwin. Los postulados aceptados hoy en día en la teoría de Lamarck son efectos de ambiente y el uso y desuso. Los otros caracteres adquiridos no son aceptados. Esto ya es obsoleto, y teoría Lamarck es obsoleta, no. Se rescata esos dos postulados. Darwin, como dije anteriormente, es filogenia. La teoría de evolución acá era una de las más complicadas. Digamos, lo que yo quería era saber el paso a paso, ¿sí? El paso a paso es que hay que en la evolución, en las especies debe haber variación. En esta variación debe adaptarse al medio, y cuando se adapta se da la selección, ¿sí? No podemos hablar de selección si no hablamos previamente de variación, y no podemos hablar de selección si no hablamos previamente de adaptación, ¿sí? Imaginémonos nosotros de niños que tenemos varios juguetes. Entonces tenemos varios juguetes y vemos la adaptación son los juguetes más llamativos, y con los juguetes más llamativos lo que hago es seleccionar para jugar, ¿sí? Entonces sería bacano jugar con esos conceptos. Verdadera, la de fitness, un concepto, creería yo, nuevo. Yo en el colegio y el semestre pasado nunca lo vi. Hasta ahora lo veo que Darwin habla de fitness. Incluso en el parcial de psicobiología salió eso. Pero es que fitness a mí me sonaba a ejercicio, a tener cuerpo. Pero pues parece que es un concepto nuevo. Acá me descaché. Acá que las enfermedades como el cáncer, tumores, entre otras enfermedades hereditarias, no son netamente genéticas, sino que son predisposición al ambiente, ¿sí? O sea, que están ahí, pero el ambiente lo activa o lo deja dormido como está, ¿sí? Todo aprendemos y
Todo aprendemos de la misma forma, no. Aprendizaje se da por factores fisiológicos y ambiente verdadero. Aprendizaje es un cambio de comportamiento a corto plazo, falso, es a largo plazo, como dije en la diapositiva. ¿Cómo se define la relación de estímulo y respuesta? Acá estaba en la diapositiva. El estímulo se define como elemento del ambiente acorde a la biología del organismo y la respuesta como acción del organismo. El aprendizaje adquiere un comportamiento. No, ¿por qué? Porque no necesariamente adquiere, sino como dije en la diapositiva, también elimina. Por ejemplo, elimina un mal comportamiento. Contingencia, la relación de sí o solo sí, estímulo y respuesta. Cablejo habla sobre comportamiento en relación con conciencia del individuo, ¿sí? Entonces, el comportamiento debe ser consciente. Si hacemos comportamientos inconscientes, no sería comportamiento, sino movimientos involuntarios, como tics, o como que le pegué a una persona sin queriendo, que solo levanté los brazos y justo se le cayó a la cara, ¿sí? No se clasifica como comportamiento porque fue inconscientemente. Pablo, la conducta no es inmóvil, es móvil, tiene que haber movimiento. Eso obviamente es un concepto que hemos trabajado durante la clase y de este personaje, porque en la clase tocamos el tema, no lo profundizamos, pero hablamos sobre los comportamientos privados. ¿Qué eran los comportamientos privados? Los pensamientos, sí, todos los procesos mentales, y que solo se podían evaluar ¿por qué? Por acto de habla, cuando el individuo manifiesta esos pensamientos, esos procesos mentales. Pero eso es carreta que no nos importa en este momento. No creo que salga, porque pues no lo profundizamos. La conducta, eso es lo que decía, la conducta verbal o la conducta privada. Ese pensamiento verdadero, aprendizaje es natural, ¿sí? No es del solo humano, porque también los animales pueden aprender, como los monos, como los chimpancés, las ratas, los perros, ¿sí? Los gatos. El cambio de comportamiento se da desde la topografía falsa. Como vemos, es un cambio en las propiedades del comportamiento. La topografía solo es una, pero también puede ser frecuencia, también puede ser latencia, también puede ser, ¿sí? Disculpa, una pregunta. La número 20, ¿cuál era? ¿Era falso o verdadero? 20. Igual es la pregunta está en el link con las respuestas. Pero bien, es verdadero. ¿Por qué? Porque los eventos privados, la conducta verbal, se conoce el pensamiento o los procesos mentales. Pero como dije antes, no creo que la profesora lo pregunte, porque fue un concepto que lo tocamos, pero no profundizamos. El cambio de comportamiento bueno, eso ya le dije. ¿Y cuál es la diferencia entre latencia y duración? Ahí ya espero que con los dos videos se haya entendido que la latencia es el tiempo entre estímulo y respuesta, que generalmente es segundos o milisegundos, son fugaces, ¿sí? Pero la duración ya puede variar, puede ser segundos, puede ser fugaces,
o puede durar más tiempo. Por ejemplo, en una competencia, ¿sí? No termina hasta que finalice la respuesta, hasta que llegue a la meta, hasta que termine de correr. O digamos un cantante en un ¿qué? En un concierto. El estímulo sería los que están en el concierto, se me olvida la palabra, y la respuesta sería cantar. Pero la duración con respecto a la duración puede durar como 3 minutos, que eso normalmente lo que termina una canción. Y ya, eso es todo. Como pues solo es un parcial de el primer corte, entonces pues creo que por eso no nos demoramos. Bueno, pero muchas gracias Dale, por la explicación y dale, por tu tiempo. dale. Gracias, David. Bueno, Gracias, David. Feliz noche. Vale, feliz Chao a noche. todos, que descansen. bueno. Gracias. Igual ¿Compartes la diapositiva? sí, por el grupo de WhatsApp, ya para el video